Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy a tratar los delitos contra la propiedad y quisiera referirme en primera instancia a lo que se entiende como propiedad en cuanto a bien jurídico. A veces podría confundirse la propiedad como el derecho a la cosa, o como la propiedad de decir, bueno, este auto es una propiedad mía, ¿verdad? Es decir, referirse a la cosa en sí mismo, porque tiene una relación especial con el sujeto. La propiedad, concretamente la propiedad privada, es un bien jurídico que es requerido por la naturaleza humana. Es cierto, en una familia la propiedad privada, los chicos utilizan los juguetes unos de otros, el marido y la esposa lo mismo, los bienes de unos y de otros, pero eso supone un determinado marco de confianza. Lo lógico es que si estuviéramos fuera de ese marco de confianza, la antropología nuestra exige, en tanto personas, que contemos con propiedad particular, propiedad privada. ¿Por qué? Porque esto permite el mayor desarrollo de la persona. Es cierto, hay comunidades que viven sin propiedad privada. Pienso, por ejemplo, en los kibbutz en Israel, pienso, por ejemplo, en algunos países antiguamente de la Unión Soviética. En fin, pienso también en algunas tribus indígenas, por ejemplo, pero siempre en el fondo hay una pretensión natural del ser humano a las cosas que le permiten desarrollar su persona. Estamos hablando, por ejemplo, bueno, es lógico, una persona tiene que vivir en algún lado, tiene que tener una vivienda. La vivienda puede ser más chica, más grande, puede ser más precaria, puede ser un palacio, etc. Eso puede cambiar. Pero lo que sí es indudable es que la persona tiene que tener una propiedad donde vivir. Lo mismo sucede con el alimento. El alimento también. Si no tuviéramos alimento nos morimos. El agua lo mismo, nos morimos. Así que esa es una propiedad que uno entiende muy bien su relación desde el punto de vista antropológico con el ser humano, con la persona. Hay distintos modos de adquirir esa propiedad privada. A veces se puede adquirir de manera totalmente natural. Por ejemplo, la persona que va caminando por la playa y le gusta una piedra que ve que brilla y se la guarda. Nadie le va a decir nada por eso, ¿verdad? Pero se quedó con la piedra esa que le gustó. Quizás no tenga ningún valor, o un valor significativo solamente para la persona, que eso puede pasar también. Y puede ser también, por ejemplo, cuando uno hace un explorador hace un descubrimiento y encuentra, como pasaba antiguamente, ¿no? Y encuentra de repente bienes procedentes de culturas anteriores y que suponen realmente una propiedad interesante desde el punto de vista incluso económico, o también afectivo, porque de repente encuentra una imagen de algo que le gustó mucho, que es artístico, y lo pone allí, o una imagen religiosa, también podría ser. O sea que se puede apoderar, y lo que va a caracterizar el derecho de la propiedad privada es precisamente el poder de disposición sobre la cosa.
Hay cosas que uno, ya les digo, puede recibir por una herencia, uno puede recibir porque salió beneficiario en un sorteo, porque compró la cosa, que será la manera más normal, porque alguien se lo donó. En fin, hay muchos títulos por los cuales una persona puede hacerse de propiedades. Propiedades que podemos dividir en dos categorías, principalmente. Propiedad mueble y propiedad inmueble. Pero también les quiero agregar la propiedad intangible. Hoy en día, bueno, la propiedad mueble ya saben lo que es, ¿verdad? Incluso muebles que pueden transformarse en inmuebles por accesión. Eso lo tienen de derecho civil. Muebles simplemente ¿por qué? Porque son móviles, se pueden desplazar. Inmuebles porque no los podemos desplazar. Los inmuebles por accesión son bienes que si no estuvieran amurados, ¿no?, empotrados, podrían desplazarse con relativa facilidad. Pero está también la propiedad incorporal, que es muy importante a los efectos del derecho penal y cada vez más va siéndolo en función de la evolución de nuestra cultura, de nuestra civilización. ¿Por qué? Porque, bueno, bien, uno entiende que hay propiedades como, por ejemplo, las marcas, los derechos de autor, ¿verdad? Ese tipo de derechos que obviamente son bienes intangibles. Uno puede decir, sí, no, ¿cómo intangible si yo acá tengo el libro del cual es el autor? Bueno, muy bien, el libro efectivamente puede ser que se lo haya comprado otro, pero el que tiene el derecho intelectual de autoría es el autor, no la persona que compró el libro, ¿verdad? Entonces, en nuestro grado de civilización se distingue esa modalidad de propiedad. Y por supuesto, ni que hablar de lo que podría llegar a ser el sumum, digamos, de la propiedad intangible, que son los datos. Es decir, la base de datos de un comercio donde surgen todos sus clientes puede tener un valor impresionante para la competencia de ese comercio, ¿verdad? Base de datos con respecto a la intimidad de determinadas personas. Bueno, ahí, claro, se está afectando la propiedad sobre la información, pero a su vez se puede estar afectando también la intimidad de la persona. Entonces, imagínense, esto puede llegar a ser infinito, en la medida en que el mundo de los datos hoy en día nos tiene rodeados por todos lados. Ni que hablar con esto de la pandemia, ¿no? Las clases que tenemos que dar de manera virtual, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que tenemos la propiedad como una relación que después jurídicamente se traduce en derecho, que permite el desarrollo de la personalidad, de la persona en concreto, ¿no? Por supuesto, si a mí me pagan bien por los derechos de autor de una novela, voy a estar estimulado a seguir escribiendo y voy a seguir desarrollando y a lo mejor me transformo en un bestseller. Obviamente ahí hay un grado de desarrollo muy importante como consecuencia de los ingresos económicos que me produjo esa propiedad intelectual, que es de por sí, como les decía, de carácter intangible. Y bueno, este tipo de relacionamiento que el derecho califica como derecho, literalmente, la ciencia jurídica lo califica como derecho, los derechos pueden ser dispuestos, pueden ser disponibles, ¿verdad? Yo no quiero el derecho por ejemplo, me toca por sucesión un patrimonio, pero me doy cuenta de que en el patrimonio vienen más deudas que bienes.
Entonces yo digo, no, no lo acepto. Y eso que perfectamente podría haber sido un derecho de propiedad mío, o mejor dicho, es un derecho de propiedad mío, yo lo resigno porque veo que voy a hacer un pésimo negocio, ¿no? Y entonces dejo los bienes para que los acreedores se hagan del importe de sus deudas con el producido por la venta de los bienes sucesorios. Pero todo esto es simplemente un ejemplo, ¿no?, de lo que les pongo como expresión de lo que sería ese derecho de propiedad, que ha sido muy maltratado por las ideologías. Por ejemplo, como les decía recién, hay ideologías que niegan la propiedad privada. Y entonces el sujeto tiene que vivir en función del colectivo, aunque haya una regulación de ese colectivo. Pero tarde o temprano busca también tener sus propias cosas, ¿no? Aunque sean pequeñas, aunque sean simbólicas, aunque sean emblemáticas, que tengan esa función importante para él, incluso porque desde el punto de vista de la sensibilidad le hace bien, aunque desde el punto de vista material no tenga ningún valor. Piensen en una foto, por ejemplo, de una persona amada, de una persona querida, de un familiar, ¿verdad? ¿Qué valor tiene? La persona que es el familiar, ¿verdad? Entonces, como les decía, esta institución, que ya les digo, estaba muy desarrollada teóricamente, sobre todo a base del marxismo, que nega parte de la negación de la propiedad privada, pero no es el único el marxismo, como les decía, hay indígenas que viven en comunidades que no tienen propiedad privada o que tienen una propiedad privada simbólica, elemental, en la cual también se expresa o se refleja ese derecho natural de la persona a tener algo como propio. Entonces, vamos a ver que el derecho penal castiga las violaciones a ese derecho, que pueden ser más o menos graves. De hecho, hay agravantes específicas para algunos delitos contra la propiedad mueble o inmueble. Tenemos dentro de los delitos contra la propiedad mueble el hurto, tenemos la rapiña, tenemos las agravantes previstas para el hurto, como les decía recién, y un artículo o un tipo relativamente nuevo en nuestro país, aunque ya tiene sus años, que es el copamiento. O sea que ahí ya tenemos un panorama de lo que es el bien, digamos, cómo puede ser ofendido ese derecho a la propiedad en un bien mueble, con respecto a un bien mueble. De hecho, Langón tiene un concepto de cosa que dice que es algo material, corpóreo, que ocupa una dimensión en el espacio, tangible, que puede tocarse, pasible de ser sustraído, ya sea que se presenta en forma sólida, que es lo habitual, pero también puede ser líquido o gaseoso. Piensen, por ejemplo, en el gas de cañería o el agua. Yo le robo el agua a mi vecino, o yo le robo gas a mi vecino, ¿no?, desviando las cañerías, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que eso es posible también. Y la imaginación del ser humano, además, es impresionante lo que puede llegar a inventar, ¿no?, en materia para delinquir, ¿no? Desde luego que vamos a ver que el derecho a la propiedad o la propiedad en sí misma no es exactamente igual al concepto
que da el derecho civil. Es mucho más amplio el concepto penal, pues comprende cosas que son, por ejemplo, civilmente inmuebles, como la tierra de un fundo, como les decía, los inmuebles por accesión, aun cuando para ello fuera necesario hacer sufrir a la cosa una desintegración parcial. Yo me llevo los bancos de la Rambla, como les comentaba los otros días, que están bien amurados al piso de la Rambla, y para eso rompo alguna madera del banco, lo que sea, para llevarme el material y tratar de disponer de él, o con la madera simplemente hacerme un asado, ¿no? Eso es, digamos, lo que podría considerarse como el bien denominado derecho a la propiedad mueble. Pero después vamos a ver que también hay atentados, hay delitos concretamente que hacen referencia a las otras modalidades de propiedades, como les decía, que por un lado es la propiedad inmueble y por otro lado la propiedad incorporal. En algún momento yo escribí alguna cosa con respecto a los datos, en el sentido de que podían llegar a ser tratados como cosa mueble. Hoy en día quizás escribiría otra cosa, pero creo que en su momento, y para la legislación que había en su momento, tenía su fundamento. Esto simplemente es una introducción que hago porque los delitos en concreto los va a dar la doctora Yarba. Quedo a disposición, por supuesto, por cualquier aclaración o ampliación. Simplemente los ponen debajo del comentario del video de YouTube, que lo subiremos seguramente ya mañana, y les pasaré el link para que ustedes los reciban. Les deseo que pasen